Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a una noche más de oración en la que presentaremos nuestras peticiones y también nuestras gratitudes delante de nuestro Padre Celestial. En esta tarde estoy acompañándolos o dirigiendo estos momentos de oración, toda vez que nuestro pastor, está un poco indispuesto en su salud, por lo cual les voy a pedir que lo tengan en oración. Él está bien, pero necesita descansar, necesita por recomendación médica estar tranquilo, por lo tanto voy a estar en esta tarde guiando este espacio de oración en la que todos estaremos compartiendo nuestras gratitudes, insisto, y también nuestras peticiones delante del Señor, entre las cuales, pues estaremos incluyendo a nuestro pastor Higinio, que Dios le permita restablecerse pronto. Bien, voy a permitirme entonces iniciar en esta tarde y voy a invitarlos a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y pongamos en manos de Dios este momento que vamos a tener de comunión con Él. Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque nos permites en esta tarde estar reunidos de manera virtual y de esta forma, Señor, poder unirnos en oración a ti. Gracias, Padre, porque nos das esta preciosa oportunidad, porque has dispuesto de los medios para que esto suceda y que, Padre Celestial, todas nuestras peticiones, todas nuestras gratitudes, todo aquello que nuestro corazón exprese delante de ti, en esta tarde sea escuchado, Señor, por ti. Y también, Señor, respondido conforme a tu infinita misericordia y conforme a tus riquezas en gloria, porque así lo has prometido, Señor, y así lo creemos. En particular, Señor, y primero que nada queremos poner en tus benditas manos a nuestro pastor, al presbítero Higinio Hernández Morales, para que, Señor, tú seas con él en su salud. Padre Celestial, permite que esta pequeña complicación que él tiene en su presión sea, Señor, controlada por ti, Señor, que los medicamentos, que los médicos, Señor, rindan el fruto adecuado, Señor, y que nuestro pastor pueda estar total y al 100% exponiendo tu palabra en este lugar, Señor, y a tu servicio. Padre Celestial, confiados estamos en que tú habrás de actuar en la vida de nuestro pastor. Por tanto, Señor, te agradecemos infinitamente el que tú nos acompañes, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, y que Padre Celestial estés también en la vida de nuestro pastor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, voy a invitarlos para que abran sus Biblias, si la tienen por ahí a la mano, que espero que así sea, y vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, y vamos a leer los versos 22 y 23. Me voy a permitir dar lectura a Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra del Señor, un texto muy conocido por todos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos en esta tarde, en esta noche, a poner en manos de nuestro Dios. Precisamente vamos a orar para que el Señor conceda que cada uno de nosotros podamos tener precisamente este fruto del Espíritu. Es curioso cómo el apóstol Pablo, si nosotros nos vamos a más arriba en el texto, en el pasaje, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es curioso ver cómo el apóstol Pablo hace ese contraste, ¿no?, entre lo que es el fruto, dice, de la carne, las obras de la carne, y el fruto del Espíritu. Y hace ese contraste e inicia narrando y diciendo, manifiestas son, dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son, y hace una serie ahí de una lista de cuáles son estas obras de la carne, ¿verdad? Y después ya aterriza en lo que es el verso 22 y 23 que acabamos de leer. Pero me llama la atención el verso 24 que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones. Esto quiere decir que nosotros, usted y yo, hermano,
ya hemos superado esta parte de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día final. Y usted y yo creemos y tenemos la confianza firme en Dios que esto así es como va a suceder. Pero entonces, insisto, llama la atención por qué Pablo hace referencia primero a las obras de la carne. ¿Y por qué lo hace? Para dejar bien claro una situación. Número 1. Las obras de la carne son producto de la energía humana, es decir, si ustedes leen ahí el contexto del texto que leímos, se van a dar cuenta que en todas implica la voluntad humana. Dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso implica que la voluntad humana se vea inmiscuida, se vea presente en cada uno de esos actos. Y luego lo contrasta con, dice, el fruto del Espíritu. El fruto crece sin necesidad de la voluntad humana. Si usted siembra un árbol, la vid, por ejemplo, que es un árbol, una planta muy en la que la palabra de Dios hace mucho énfasis. Dice que Jesús, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes siembran un árbol de fruta, una planta frutal, sí, tendrá que regarla, tendrá que cuidarla, pero Dios lo que va a hacer es que esa planta produzca un fruto. Y lo que hace Dios en su vida y en mi vida, cuando nosotros la hemos aceptado como nuestro personal Salvador, lo que hace es precisamente producir ese fruto en nosotros. Realmente, a diferencia de las obras de la carne, que son precisamente producto, insisto, de la voluntad humana, el fruto del Espíritu es producto de nuestra relación con Dios. Si nosotros ponemos atención en cada uno del listado, aun cuando lo habla en singular, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, es decir, incluye todo esto una sola cosa. ¿Cuál? Aquello que provoca o produce en nosotros la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y si leemos y nos damos cuenta, habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Todos estos atributos, todas estas cualidades de las que se refiere aquí la palabra de Dios, nos daremos cuenta que son contrarias a la naturaleza humana. La naturaleza humana no necesariamente le gusta la paz, la naturaleza humana no necesariamente es bondadosa, no necesariamente es fiel. La tendencia, dice la palabra de Dios, que la tendencia del hombre es de continuo al mal, a hacer el mal, a estar alejados de Dios. Sin embargo, cuando usted y yo vinimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, el Espíritu Santo hizo morada en nosotros y entonces lo que provoca o lo que produce es precisamente este fruto del Espíritu. Un lenguaje llano, muy simple y muy sencillo. El fruto del Espíritu es una disposición que el creyente tiene, una disposición a una vida que es alegre, que es tranquila, que es apacible, que es bondadosa. Y no porque nosotros seamos así, no es porque nosotros seamos precisamente un dechado de virtudes, como luego dicen por ahí, ¿verdad? Sino porque es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y eso es lo que resalta aquí el escritor sagrado Pablo, y es lo que quiere dejar muy, muy claro a los Gálatas y hoy por hoy también a nosotros. Que no nos quedemos con esa idea de las obras o de las cuestiones negativas, sino que nos quedemos precisamente con el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu que tú y yo tenemos, ¿gracias a qué? Gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es que nosotros querramos hacerlo. Acuérdense que Dios pone en nosotros tanto el querer
como Él hacer, dice su palabra. Y eso es lo que quiere resaltar Pablo a los Gálatas. Y es lo que quiere, insisto, resaltar para tu vida y mi vida en esta tarde, en esta noche. Que ese fruto del Espíritu está en tu vida, está en mi vida. ¿Por qué? Porque está Cristo en nosotros. Dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, ese fruto del Espíritu es parte de nuestra vida. Y termina diciendo Pablo, contra tales cosas no hay ley. Claro que no hay ley. Por supuesto que no hay ley, porque estas virtudes son gratas a Dios y son benéficas para nosotros. ¿Ok? ¿Cómo se produce el fruto? El fruto se produce de manera natural. No implica que el hombre tenga que esforzarse para ello, a diferencia de las obras de la carne, insisto. El fruto es algo natural. En el cristiano, el fruto del Espíritu es y debe ser siempre algo natural. Insisto, y no porque usted y yo seamos muy buenos, sino porque Cristo, el Espíritu Santo, que obra en nosotros y que mora en nosotros, produce precisamente esa circunstancia. Voy a invitarlo una vez más para que incline su rostro y podamos dirigirnos a Dios en estos momentos y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a ser fieles, a mantenernos siempre perseverantes en este fruto del Espíritu. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, una vez más nos dirigimos a ti para agradecerte infinitamente el que tú hayas tenido misericordia de nosotros. Que, Señor, tú hayas tocado nuestro corazón en algún momento, en algún punto de nuestra vida y que nos hayas permitido, Señor, abrir nuestro corazón a tu Espíritu Santo. Abrirlo, Señor, a ti. Gracias, Señor Jesucristo, por la salvación que tú concretaste en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu Santo, porque sin duda alguna, sin tu ayuda, sin tu colaboración, sin tu mover en el interior nuestro, el fruto del Espíritu del que estamos hablando no sería una realidad. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por ello. Y te suplicamos, Señor bendito, que cada día de nuestra vida podamos estar conectados a ti en cada momento, que podamos mantener nuestra relación, que busquemos, Señor, abonar a esa relación que nos permite, Señor, avanzar en este fruto del Espíritu, que nos permite ser amorosos, que nos permite ser bondadosos, que nos permite ser pacientes, que nos permite ser fieles. Gracias, Señor, porque no es otra cosa más que tu obra en nuestra vida. Yo te pido, Padre Celestial, que en esta noche, en esta tarde, tú seas con mis hermanos que están siguiendo esta transmisión y que permitas, Señor, que ellos puedan descansar en esta verdad bíblica, Padre Celestial, que no depende de nosotros, que no es realmente, Señor, un esfuerzo o algo que nosotros tengamos que hacer, sino dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que de esta forma y en forma natural, este fruto del Espíritu, esto que tú has puesto en nosotros, Señor, fluya de tal manera que nos permita vivir una vida feliz, una vida alegre, una vida tranquila, que nos permita conectarnos, relacionarnos, Señor, con las demás personas y que todos los demás vean que nosotros somos alguien diferente. ¿Por qué? Porque eres tú a través de nosotros, porque no somos nosotros como personas, sino eres tú, Señor, el que estás actuando y moviéndote en nuestras vidas. Permítenos entonces ser dóciles a tu palabra, Señor, y descansar en esta verdad bíblica que tú nos enseñas en esta tarde. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, continuamos con con este espacio de oración y los voy a invitar ahora a que vayamos a otro pasaje que es Juan capítulo 3, verso 16. Un pasaje bastante conocido, un pasaje que
es muy, muy famoso, ¿verdad? Y lo vemos inclusive en llaveros, en calcomanías, en gorras, en muchos artículos, ¿verdad? En carros, incluso de gente que es inconversa, utiliza este texto. Juan capítulo 3, verso 16, insisto, un texto sumamente conocido. Dice la palabra de Dios, repítalo conmigo, usted también lo sabe de memoria, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor tan grande de nuestro Dios el habernos regalado a su Hijo, el haber permitido que su Hijo muriera por ti y por mí. Y qué amor tan grande también del Hijo en haberse ofrecido para hacerlo. Dijo el Señor Jesucristo, yo pongo mi vida por ellos. No es que el Padre me lo esté exigiendo, no es que el Padre me lo esté pidiendo. Yo voluntariamente entrego mi vida por ustedes, dijo Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, incluye aquí a toda la humanidad. Dios ama al pecador. Sí, aborrece el pecado. Dios y el pecado no pueden convivir, no pueden coexistir, no puede en un momento Dios estar junto con el pecado, pero ama profundamente al pecador. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón por el actuar del Espíritu Santo, es decir, cuando tuvimos este llamamiento eficaz, una de las doctrinas reformadas que nosotros profesamos y confesamos, cuando el Espíritu Santo hace este llamamiento eficaz, cuando nos convence de pecado y de miseria y nos hace abrir nuestro corazón a Cristo y Él hace morada, entonces comprendemos, entonces podemos entender hasta qué punto llegó el amor de Dios, el amor de Cristo en venir al mundo, en hacerse hombre y entregar su vida por ti y por mí. Dice, ha dado a su Hijo unigénito. Y me quiero detener un poquito en esto. ¿Qué es el Hijo unigénito? No quiere decir únicamente Hijo unigénito, que es el único. Ciertamente sabemos que es el único Hijo de Dios, pero unigénito no se refiere únicamente a que es único, sino además es único en su género. Es decir, no hay nadie más, no hay otro más como Él. Cristo es único en su género. Solo Él podía dar su vida por nosotros. Solo Él, que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos con el Padre. Qué maravillosa es esta verdad bíblica, qué maravillosa es esta expresión de fe. Su único Hijo, su peculiar Hijo, por una raza humana que es rebelde, que no busca a Dios, que por el contrario se deleita en los placeres mundanos. Pero usted y yo hemos tenido precisamente la fortuna, la bendición, la gracia, ese regalo inmerecido de la salvación en nuestras vidas. Por eso Juan 3:16 tiene una importancia relevante en la vida del cristiano. Por eso no es un texto más de moda, no es un texto más que está precisamente utilizándose como eslogan muchas veces. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos amó Dios a usted y a mí, que envió a su Hijo por nosotros. Dios no es un gobernante duro, cruel, deseoso de derramar su ira sobre el pecador, sobre los hombres. No es lo que enseña la Biblia. Muchas veces existe este pensamiento, o muchas veces hay incluso predicadores que dicen, ten cuidado porque Dios te va a castigar, Dios te va a hacer esto, y si tú te portas mal, entonces Dios va a derramar su ira contra ti y va a hacer esto y va a hacer aquello. La Biblia no enseña a un Dios así. Sí,
La Biblia enseña un Dios justo, no un Dios castigador, sino un Dios que en justicia da lo que el hombre pecador se merece. No es que Dios esté desde su trono viendo a ver en qué fallamos, en qué nos equivocamos para enviar castigo y para enviar condenación. Y lo maravilloso de todo esto es que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí el pasaje de Juan 3:16. Si nos vamos igual al contexto, Jesús viene de estar hablando con Nicodemo y conocemos también el pasaje, ¿no? Cómo viene Nicodemo, un maestro en el pueblo, tiene que venir a Jesús de noche para que no lo vean. Y Dios le muestra ahí esta verdad absoluta y esta verdad bíblica. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y entonces Jesús le dice, a ver, espérame, tú tienes que ver las cosas bajo la óptica espiritual. La Biblia es espiritual. Nosotros debemos entender la Biblia a través del espíritu, no con el entendimiento, no con el raciocinio humano. Y entonces Jesús le explica cómo es necesario que el hombre, para que pueda salvarse, reconozca a Cristo como su Salvador. Entonces, por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un requisito, ¿cuál? Creer en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, es importante que nosotros sepamos que usted y yo, hermano, hemos sido escogidos, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que este sacrificio de Cristo se aplica a nuestra vida, a tu vida, a mi vida. ¿Por qué? Por la actuación del Espíritu Santo. Porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que el mundo, dice, sea salvo. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Okay? Las obras del Señor Jesús en la cruz tienen un valor inmenso para todos los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Aquellos que hemos sido escogidos por Cristo, para ti y para mí, hermano de la Iglesia, el Divino Salvador. En los próximos días, el próximo mes, Dios mediante, estaremos celebrando precisamente este acto de amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros. Estaremos celebrando la Semana Santa, en la que recordamos ese sacrificio voluntario de Cristo en la cruz por ti y por mí. Quiero invitarlos en esta tarde a que nuevamente cerremos nuestros ojos y oremos al Señor para que nos permita que estas próximas festividades, estos próximos eventos que tendremos como iglesia, recordando el sacrificio de Cristo, se lleven a cabo de tal manera que genere en nosotros esa conciencia, ese darnos cuenta de ese amor tan grande con el cual nos amó el Padre. Y en reciprocidad a eso podamos nosotros estar en comunión con Él, estar recordando día a día el sacrificio tan grande de Jesús en la cruz por ti y por mí. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más estamos contigo, Señor, delante de ti. Ahora para agradecerte infinitamente todo aquello que has hecho en nuestras vidas. Agradecerte, Señor, nuestra salvación. Para agradecer ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, para que nosotros, tu iglesia, Señor, pudiéramos estar justificados delante del Padre y de esta forma gozar de una comunión contigo, gozar de una salvación, Señor. Tú has dicho en tu palabra que en la casa de nuestro Dios hay muchas moradas y fuiste a preparar lugar para nosotros. Nosotros así lo creemos, así lo confesamos, Padre Celestial. Y por eso te agradecemos infinitamente el que tú hayas tenido misericordia de nosotros, Señor, y que hayas permitido que en un punto y en un momento de nuestra vida, como lo mencionaba hace un momento, tú, Señor, nos rescataste del pecado, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque con amor eterno nos has amado, Señor, y por lo tanto
nos prolongas, Señor, día con día, tu misericordia que es infinita e inagotable. Gracias, Padre Celestial, por este don inmerecido, Señor. Y te pedimos en esta tarde que tú permitas que en el próximo mes que estaremos celebrando, Señor, una vez más, recordando, Señor, este sacrificio, este regalo tan grande que nos has dado, permite, Señor, que estas actividades sean coordinadas, sean movidas, Señor, por ti. Y Padre Celestial, te pido que tú envíes bendición, que tú envíes, Señor, energía, apresto, Señor, a los hermanos que vamos a estar encargados de estas actividades, para que, Padre Celestial, estas actividades cumplan su objetivo. ¿Cuál es? Agradecerte, Señor, infinitamente, recordar ese sacrificio que hiciste por nosotros, recordar ese amor tan grande que nos tuviste, Padre Celestial, por el cual enviaste a tu Hijo para que nos rescatara, Padre Santo. Permite, Señor, que estas actividades que vamos a estar desarrollando, Señor, sean de tal manera que provoque en nosotros, Señor, ese sentimiento de gratitud, Señor, ese sentimiento de esperanza y también ese sentimiento de reconciliación y descanso en ti. Gracias, Padre Celestial. En tus benditas manos ponemos estas actividades, seguros que tú habrás de prosperar cada una de ellas. En Cristo Jesús oramos una vez más. Amén. Vamos ahora a escuchar el canto De tal manera me amó. Y con este glorificamos también el nombre de nuestro Dios. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero done a mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor,
Bien, pues continuamos. Vamos ahora a este tercer y último bloque de oración. Y ahora los invito para que abramos nuevamente nuestras Biblias y vamos a el Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Y vamos a leer, o vamos a centrarnos en los versos 29 al 31. Lucas 12, 29 al 31. Lo invito para que lea conmigo la palabra del Señor. Dice su palabra: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas, dice su palabra. Llama la atención como hoy por hoy las personas, el mundo, está bajo este calificativo escrito hace miles de años. ¿Cuál es este calificativo? Ansiosa inquietud. Vemos cómo enfermedades se han disparado por el estrés y por demás, por esta vida ansiosa que tiene el mundo. La ansiedad ha dominado al mundo, ha dominado nuestra sociedad y también se ha introducido muchas veces en la iglesia. Y es inevitable preocuparnos y es inevitable mortificarnos y estar pensando qué haremos el día de mañana, cuánto voy a ganar, en qué me lo voy a gastar, cómo voy a aplicar ese dinero, qué tengo que trabajar, y entonces eso ocupa nuestra mente constantemente. Dice la palabra de Dios: no te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir más adelante. E igual, vámonos al contexto. El subtítulo que tiene esta parte del pasaje es el afán y la ansiedad. Y entonces el Señor Jesucristo utiliza una serie de símiles que son las aves de los cielos. Dice: tú ve a los cuervos, ¿verdad? Tú ve a los cuervos, ellos no están, ellos únicamente se preocupan día con día por lo que van a comer. Es decir, los cuervos lo que hacen es levantarse y salir a buscar su comida. ¿De cuándo? ¿De mañana? ¿Del día siguiente? No, su comida del día. Los cuervos los mantiene Dios. Los lirios del campo, dice, pueden ver cómo están los lirios del campo. Ni Salomón, que siendo un gran rey, se vistió tan hermoso como estos lirios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué te afanas? Hay un canto, dice: ¿por qué te afanas hoy por el mañana y tu corazón no llenas de pesar? Si Dios tiene cuidado de las aves, cuidará también de ti. Ya no canto tan bien si no se los cantaba. Entonces, lo que está resaltando aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando está refiriéndose a el afán y la ansiedad, está resaltando una cosa. Ustedes, hijos de Dios, usted y yo, hermano, estamos en las manos de ese Dios todopoderoso. Las gentes del mundo no conocen a Dios como su Padre proveedor. Se concentran en el alimento, en el vestido, en los placeres, y se afanan por esto. Usted y yo, dice la palabra, no debemos afanarnos por esto. Ahora, esto no significa que me voy a sentar a cruzar de brazos en mi casa y que el Señor me mande el alimento con los cuervos, como lo hizo en su momento con Elías. Esto no significa eso. ¿Qué significa? Bueno, significa que no debo dedicarle más tiempo del que normal y naturalmente debiera dedicarle precisamente a estas cuestiones. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a el día de mañana solucionar tal o cual situación? Dios tiene todo esto pensado. Dios tiene todo esto bajo su dominio. ¿Por qué? Dice que el Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas. ¿Y sabe qué? El Señor no nos va a dejar. Dice su palabra: no he visto, dice, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esto no implica, al decir justo desamparado, no implica que
nos creamos muy santos, no, pero tú y yo hemos sido justificados por Cristo. Cuando la palabra de Dios se refiere a ellos, se está refiriendo a ti y a mí. Se está refiriendo a aquellos que hemos sido alcanzados por el Señor, aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Por eso, dice el Señor Jesús en este pasaje, no te preocupes, tú no tienes necesidad de estar afanándote por esta circunstancia. Únicamente concéntrate en ¿qué? Busca el reino de Dios. Otro pasaje dice, y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. No te afanes hoy por el mañana. Sí, hay que trabajar. Sí, hay que salir todos los días a producir. ¿Por qué? Porque el Señor no alienta la flojera. El Señor lo que alienta en este pasaje es nuestra fe. Tú y yo no dependemos de nuestro esfuerzo. Tú y yo dependemos de Cristo Jesús. Dependemos de nuestro Padre Celestial, que es nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Así lo dice su palabra. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un predicador, no lo está diciendo alguien encumbrado. No, lo dice el Señor en su palabra. Yo voy a tener cuidado de ustedes. Imagínense que ese Dios poderoso que con su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos, te dice a ti y a mí en esta tarde, no te preocupes, yo te tengo en mente y yo voy a suplir tu necesidad. Entonces, no te afanes, no te involucres en esa ansiosa inquietud. Iglesia de Cristo, en esta tarde, Él nos recuerda, yo estoy al pendiente de ti. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ocupémonos entonces de buscar el reino de Dios. Ocupémonos entonces del servicio en su obra. Qué triste sería llegar al final de nuestra vida y darnos cuenta que la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos esclavizados, pensando y trabajando y afanándonos por aquello que ya estaba incluido en el paquete de nuestra entrada al cielo. Los invito para que una vez más inclinen su rostro en esta tarde y que en particular ponga en manos de Dios su necesidad. Yo no sé qué es lo que usted tiene necesidad en este momento. No conozco sus pensamientos, no conozco su corazón, pero Dios sí. Y Dios ha prometido que tendrá cuidado de nosotros. Entonces yo lo invito para que en este momento esa necesidad, aquello que le está provocando tal vez ansiedad, aquello que lo está preocupando y mortificando, en particular, en este momento, usted lo ponga en manos del Señor. Que recuerde esta promesa que encontramos en el Evangelio de Lucas y que, confiados en ello, podamos ponerla en las manos de nuestro Dios. Y seguros que, al final del día, Él tiene cuidado de nosotros. Inclinen su rostro, oremos. Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti, agradeciéndote infinitamente, Señor, el que tú hayas expresado esta promesa en nuestras vidas, Padre Celestial. El que tú nos hayas recordado, que nos hayas dejado, Señor, por escrito, que tú conoces nuestra necesidad y que tú, Señor, habrás de suplirla, Padre Celestial. Cuántas gracias te damos por esta bendición tan grande que tú nos das, Señor, de estar siempre, todos los días, pendientes de nosotros. Ahora, Dios bendito, yo pongo en tus benditas manos la necesidad de cada uno de mis hermanos, de cada uno que se han conectado a esta transmisión y los que lo harán, Señor, tal vez posteriormente. Padre Santo, tú conoces sus corazones, tú conoces, Señor, de qué cosas tienen necesidad, como lo dice tu palabra, Padre Santo. Te pido entonces que tú proveas
conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y que esta promesa que tú nos has dejado en tu palabra sea una realidad en nuestras vidas, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que están, Señor, siguiendo esta transmisión. Y que, Señor, des salud a quien la necesita. En estos momentos, una vez más, ponemos en tus benditas manos la salud del pastor, porque, Padre Celestial, seguros estamos que dentro de todo esto tú tienes un propósito, Señor, siempre maravilloso para la vida de cada uno de nosotros y de tu iglesia. Envía, Señor, trabajo a quien lo necesita, Padre Celestial. Envía, Señor, paz, tranquilidad a cada uno de mis hermanos para que ellos puedan, Señor, para que yo también pueda descansar en esta promesa. Tú, Señor, estás actuando. Tú, Señor, estás supliendo nuestras necesidades, aún aquellas que nosotros no conocemos, aún aquellas que, Señor, seguramente tendremos más adelante en nuestra vida, en un futuro, tal vez mañana mismo, tal vez dentro de unas horas, pero tú, Señor, tú ya lo has visto y tú ya has resuelto, Señor, esta necesidad. Tú ya has provisto para que nuestra necesidad, Señor, sea satisfecha por ti. Gracias, Señor. Tus benditas manos pongo entonces la vida de cada uno de mis hermanos de tu iglesia, el Divino Salvador, para que una vez más confirmemos, Señor, que tus palabras, que tu promesa, Señor, siempre se cumple en nuestras vidas. Y, Padre Santo, nos regocijemos grandemente en ti, porque solo tú, Señor, eres el único que puede, Señor, resolver nuestra vida, el único que puede, Señor, acompañarnos en nuestras necesidades y suplirlas. Y por eso, Señor, te amamos y por eso, Señor, te honramos y te glorificamos. Muchas gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a concluir con el himno 325, todo les ayuda para bien, y los invito para que busquen el seminario y una vez que transmitamos esta alabanza, también cante alegre al Señor ahí en donde se encuentre. Dios le bendiga. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Al ver que he perdido el control, a ti mi alma levantaré. Hay cosas que no comprenderé, pero yo confiaré en ti. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Los misterios se aclararán, lo escondido se descubrirá, y lo equivocado cambiará al andar en tu perfecta luz. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Todo les ayuda
para bien a los que te aman, para bien a los que te aman. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar en comunión con Él en estos momentos. Gracias porque estamos seguros que Él nos ha escuchado, porque así lo ha prometido Él en su palabra, y estamos ciertos que el Señor va a responder todas y cada una de nuestras oraciones que elevamos hoy. Vamos a despedirnos, vamos a inclinar nuestros rostros. Les recuerdo que mantengan en oración a nuestro pastor y vamos en esta noche a orar para despedirnos y darle gracias a Dios por estos momentos. Una vez más, cuántas gracias te damos, infinito Padre, porque tu amor se ha reflejado, porque nos has enviado tu palabra en esta tarde, en esta noche, Señor, como bálsamo a nuestras vidas. Permite que cada uno de los textos, que cada una de las pequeñas reflexiones que tuvimos en tu palabra, tengan, Señor, este efecto en mis hermanos, que pueda, Señor, darles ese bálsamo, esa paz, esa tranquilidad en este mundo tan incierto, en este mundo que está en constante movimiento y que es sin duda alguna objeto de muchas preocupaciones, Padre Celestial. Permite que tu palabra, como siempre, Señor, cumpla su propósito en nuestras vidas. Permite, Señor, que en esta noche en la que hemos estado en comunión contigo, todas y cada una de nuestras peticiones hayan sido elevadas a ti, Señor, en reconocimiento a tu fidelidad, a tu amor, a tu proveeduría, Señor, en reconocimiento a ese ser maravilloso que eres en nuestras vidas, Señor, y eres el único que podrá, Señor, darnos la paz y la tranquilidad que necesitamos, Señor, muchas veces en momentos complicados y difíciles en nuestras vidas. Recuérdanos constantemente que tú estás con nosotros a cada paso de nuestra vida y que, Señor, esa buena obra que tú comenzaste en mí, en mis hermanos, Señor, tú, Señor, la perfeccionarás, únicamente tú, porque tú eres el que tiene el poder. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos. Quédate con mis hermanos y permite, Señor bendito, que a cada momento de nuestra vida recordemos que somos tus hijos y que, Padre Celestial, nada, Señor, nos va a hacer falta. En Cristo Jesús oramos. Amén.